Federico Anaya. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio, y hola a toda la audiencia. Hola, don Federico, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por estar en este jueves 30. Oye, vamos empezando. ¿Qué te parece con algunos de los temas eh, pues que están bien movidos? Uno de ellos, el relacionado con el tema de la Defensoría de las Audiencias. ¿Sí? ¿Qué tanto implica riesgo para la libertad de expresión? ¿Qué tanto encamina a México hacia una autocracia, como dicen algunos de los opositores? ¿O qué tanto son medidas necesarias en un contexto larguísimo de predominio de las empresas de radio y televisión concesionadas por encima del interés público o interés general? ¿Qué opinas, Federico? Yo agregaría al interés público y al general, que salen perdiendo ante las empresas privadas en México, también el interés de todas las personas, de cualquier persona que quiera expresar sus ideas. Que luego se nos olvida, pero ese interés privado de los pequeños es probablemente el más importante. Y en ese punto yo también propondría que nos vayamos hacia atrás a la tradición más antigua de libertad de expresión, que extrañamente la inició un poeta, John Milton, que es bien famoso por El Paraíso Perdido, pero él tiene una obra donde él le propone, es un inglés de los 1640, le propone a su parlamento, que es un parlamento revolucionario, que están por cortarle la cabeza al rey, que hay que prohibir cualquier tipo de censura previa. Y su argumento es, la verdad, ojo, Milton era un puritano, que realmente creía que existía una sola verdad. Pero él decía que la verdad será descubierta cuando empiece a pelearse, diríamos ahora nosotros, en el espacio público, con todas las mentiras. Y una verdad que necesita ayudas para vencer, pues no es verdad, no puede ser. Entonces, si tú dejas en libertad a todo mundo a opinar lo que quieran, y todos tienen la misma posibilidad de debatir, presentar argumentos y pruebas, Milton creía, y en eso era realmente un optimista, que eventualmente la verdad gana. Pero también ganamos todos en el camino porque nos enteramos qué dice el otro, cuáles eran los argumentos de alguien que yo no conocía, y entonces lo que descubre la sociedad es mucho más fuerte que todas las opiniones separadas que había al principio. Entonces, no, regular la libertad de expresión no es censura. Y si tú te fijas, lo que se está proponiendo es una cosa muy a la mitad del camino. No hay una comisión que diga, voy a poner defensores de la audiencia en todos lados. No, cada medio pone a su defensor de la audiencia. La única cosa es que pues, no sea de los mismos, o sea, que sea más o menos independiente, cosa de los lineamientos. Ahora, si en un caso particular una persona dice, pues yo me quejé con ese defensor y el defensor no hizo nada, o luego no le hicieron caso al defensor, hay una segunda instancia, que es la comisión regulatoria, y que esa puede obligar con otra recomendación o incluso poner multas. Ahí es donde todo el mundo está empezando a decir, pero entonces va a haber censura posterior. No necesariamente. Las leyes mexicanas son bastante detalladas respecto de, por ejemplo, qué cosa es la verosimilitud de una información, que tenemos que distinguir entre la opinión y las noticias, etcétera, ¿no? Pero ya he hecho mucho rollo, fui hasta el siglo XVII. Bien, bien, Federico. Vamos de inmediato con Kurt Hagbart, que está aquí con nosotros. Kurt, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Federico, un gusto como siempre. Kurt, ¿qué opinas de este tema que está ahorita en el centro de la polémica, que es el relacionado con los derechos de las audiencias, la consulta para establecer lineamientos, los planteamientos que ya se han dado a conocer, separar publicidad de contenido informativo, diferenciar opinión de información en general, código de ética, derechos, código de ética, defensor de las audiencias, en fin? ¿Cómo vas viendo esta discusión, Kurt? Bueno, yo retomaría, pues, de la respuesta de mi estimado amigo, Federico ahorita, ¿no? Esta idea sobre the truth will out, ¿no? Esta idea de que la absoluta libertad de expresión, ¿no? De Mill, se basa en la idea en que todos tienen el mismo acceso, Bueno, a la expresión.
Y ese es donde está el problema, como hemos visto, ¿no? Es decir, si yo como ciudadano privado sin acceso a medios dice algo, no tiene el mismo peso de un titular de Reforma de 8 columnas, que puede muy claramente desinformar y lo hace pues muy seguido, ¿no? Uno puede decir que, bueno, a veces en el periodismo pues uno se equivoca ahí, ¿no? Y pues sí, claro, pues todo el periodismo, como dicen, es el primer borrador de la historia, ¿no? Que siempre que tiene que hacerse en caliente en medio de situaciones en cambio, en flujo de más. Pero hay pues cantidad de situaciones donde el periodismo abiertamente, descaradamente y pues con premeditación miente, ¿no? Vimos muy claramente el ejemplo del Universal, ahí con esta supuesta entrevista de Monsiváis, donde pues fue una mentira que tuvieron que retractar, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Donde no todos tienen el mismo acceso a este mercado de ideas y hay desigualdades de poder ahí. Y hay que tomar eso en cuenta. Hay desigualdades de poder entre, pues, el imparcial, entre Reforma, entre, pues, un medio con millones de dólares en financiamiento desde el extranjero, como la derecha diario, ¿no? O, pues, una pequeña persona ahí que está intentando, a defender su verdad. Yo creo que hasta cierto punto lo que estamos viendo en este debate es reconocer las desigualdades que están en este mercado. Y como en cualquier otro mercado donde hay desigualdades, hay que regularla, porque si no, los pobres o los más pequeños van a terminar siendo aplastados. En muchos casos vemos esto en el caso de los grandes medios y en casos donde, por ejemplo, creo que vamos a hablar de eso después, toda esta idea de narco morena, narco esto, narco el otro, provino de un instituto de Estados Unidos, el Instituto Baker de la Universidad Rice de Texas, que ahora tiene su Instituto Claudio X González de las relaciones México-Estados Unidos, porque Claudio González ¿Así se pues donó llama? desde Así el se llama. finales de 2025 por Claudio X González padre, que donó 7,5 millones a ese instituto y ahora tiene su nombre ahí descaradamente, ¿no? Esa mentira se propagó ahí. Entonces, yo no veo exagerado la necesidad de regular. Lo que sí veo, ¿no? Como también dice Federico, es que pues hay una serie de pasos, ¿no? Hay una serie de pasos que hay que tomar antes de llegar a cualquier posible sanción como una multa de más como último caso, y que cada medio haga su propia defensoría. Pero si tenemos casos donde Azucena está diciendo que pues quemaron cantidad de Oxxos o casos que realmente puede afectar la seguridad del público, como por ejemplo decir que cierto aeropuerto está incendiado, que podría provocar un pánico que ponga en riesgo a la gente, no veo descabellada la necesidad de poner algún tipo de regulación ahí que no impida la libertad de expresión, ni mucho menos. Bien, Kurt. Federico, ¿en qué casos el Estado mexicano tendría la facultad de cancelar una concesión de radio o televisión por violaciones persistentes a ese interés público general, o no sé cómo denominarlo, Bien. que es el hecho que suceda cuando determinado canal de radio o televisión mantuviera una conducta repetitiva, reiterada, de falseamiento, de engaño, de mentira, que se pudiera comprobar, Federico? Don Julio, eso que usted acaba de decir debería estar en los lineamientos y no está. Debería estar en la ley y no está. Porque no tenemos regulado la última parte. A lo más que llegan estos lineamientos es a decir que la Comisión Regulatoria, si encuentra que el defensor de las audiencias no fue efectivo, entonces interviene y multa al medio. Pero más nada. No habla acerca de que haya un medio que reiteradamente esté incumpliendo con la norma. No habla de violaciones reiteradas a los derechos de las audiencias, etcétera. Y no termina de haber una conexión de, pero entonces te tengo que quitar la concesión o no cumples con la concesión. Habría una manera de interpretar la ley de telecomunicaciones para eso, pero el problema es que, si usted se fija, no lo hemos dicho. Yo diría que así como lo dijo usted, don Julio, hay que meterse a la página y decir, hay que
decir explícitamente que si las violaciones son permanentes o sistemáticas o continuas y se nota un ánimo de litigio irresponsable, ojo, y la Suprema Corte, tanto la vieja como la nueva, tienen criterios sobre eso, cuando se litiga de mala fe. Entonces, la misma Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podría agarrar y decir, bueno, estos son rayas al tigre y cuando vaya 20 rayas, el tigre pierde su concesión. Pero hay que decirlo y decirlo más fuerte. Ahora, preparémonos, porque decir eso o proponer eso va a volverlos locos. Lo que se propone es increíblemente moderado y sin embargo hay una reacción tremenda, ¿no? Y sobre las reacciones tremendas yo agregaría un pequeño detalle. La principal de las críticas es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es una comisión del gobierno y ahí van a aparecer los llorones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era autónomo, etcétera. Bueno, tienen un pedacitito chiquito de verdad en eso. Y yo creo que en los casos como los que dijiste, Julio, que son sistemáticos y persistentes las violaciones, y en casos muy graves como los que dijo Cort, el peor es TV Azteca impidiendo que funcione la política sanitaria durante una epidemia. Cosas que ponen en peligro a la República y a la gente que vive en la República. En esos casos tendríamos que irnos a sanciones más grandes, pero más allá de la multa, yo propondría que haya jueces, y ni siquiera jueces, sino jurados populares que decían eso, y eso es una... No me voy al 17, eso es una propuesta del siglo XIX. Eran los liberales radicales. Los asuntos de prensa y libertad de expresión los definen en cada municipio jurados populares. De tal manera que no haya duda de que es el gobierno el que está detrás tratando de censurar posteriormente. Y ya, ahí le paro. Federico, ahí le paramos porque el tema, como dijiste, genera reacciones muy apasionadas que a veces nos definen cómo se frenan este tipo de procesos. Ha habido intentos o realizaciones de reformas en lo energético, en lo laboral, en mil cosas, pero hay temas que no se tocan, como es el asunto específico de los medios de comunicación. Cort, la consejera jurídica Luisa María Alcalde dijo que este tipo de lineamientos no están considerados para aplicarse a la prensa escrita, pues, ni a las redes sociales. ¿Qué opinas de esa exención? ¿Crees que estos lineamientos deberían aplicarse también a empresas de prensa impresa y a programas en redes sociales, Kurt? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Sí. ¿No? Es muy espinoso, ¿no? ¿Qué cuenta como un medio que debería ser sujeto a ese tipo de régimen y que no, ¿no? Históricamente las redes sociales tienen mayores, digamos, libertades ahí porque no forman parte, la idea es que no forman parte de la prensa clásica, escrita, hecha y derecha, sí. Están un poco en este espacio en medio entre periodismo y influencers a veces, ¿no? Es decir, son periodistas, son influencers. ¿A qué va en medio? Va de información, va más de entretenimiento, está en medio de los dos, etcétera, ¿no? Es un asunto interesante por debatir. Yo, en mi pues muy humilde opinión, sí, pues yo abogaría a favor de que no se hiciera demasiado amplio esto, ¿no? Que se restringiría los casos donde sea absolutamente necesario, ¿no? Esto dicho, ¿no? Hay que tomar en cuenta ahora, ¿no? Que con la inteligencia artificial todo esto ha cambiado, ¿no? Y hay que tener bien claro eso, ¿no? Que ahora, pues regresando a mi ejemplo del aeropuerto, ¿no? Al día de la captura de Almencho, pueden ser videos que parecen muy reales, ¿no? De incendios en aeropuertos y de aviones incendiados, ¿no? Pueden incluso copiar voces hoy en día, ¿no? Pues incluso muchos actores se han quejado de que pues toda la industria del doblaje está en riesgo por fakes, ¿no? Desde ese lado. Entonces, el riesgo es
bastante más alto a partir de 2022. Y no es solamente porque el Departamento de Estado de Estados Unidos publica un reporte sobre Cuba hecha con inteligencia artificial ridículo, ¿no? Sino que desde muchos lados se puede crear contenido con un alto grado de aparente verosimilitud que sea una falsedad absoluta. Este puede provenir desde muchos lados, ¿no? Y obviamente, ¿no? Es decir, no puedes estar ahí detrás de cualquier video en redes sociales, ¿no? Pero tiene que ver también con la idea de educar, ¿no? Acerca de qué es, pues, un ciudadano o una ciudadana crítica ante esos medios, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene tal post? ¿De dónde viene tal video? ¿De dónde viene tal audio? Viene de, pues, una fuente con confiabilidad, viene desde algo que pues no es tanto de confiar, es decir, hay todo un elemento aquí de educación en crítica de medios que va a la par de todo eso e incluso diría yo la parte más importante, porque la inteligencia artificial no se va a quedar callada, incluso va a ser más y más difícil conforme pase el tiempo de distinguir ciertas cosas, ¿no? Y ahí creo está el verdadero reto de todo esto, ¿no? Bien, gracias, Kurt. Federico, de esas preguntas sencillitas que luego surgen por aquí, dado que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que las leyes le permiten, le instruyen, y el ciudadano puede hacer todo aquello que no le esté prohibido, cuando en las conferencias mañaneras de prensa se hacen expresiones que implican juicios de valor, opiniones, consideraciones, ahí se constituye ese espacio en un símil de un medio de comunicación y por tanto también podría pensarse en una defensoría de audiencias respecto a la mañanera. En realidad sí, la respuesta es obvia, porque es el gobierno presentando su versión de las cosas que están ocurriendo. Ahora, a mí me parece que la oposición en ese punto lleva equivocándose como 8 años. El gran caso que catapultó, entre comillas, a Xóchitl Gálvez a la candidatura presidencial fue precisamente pedir el derecho de réplica en la mañanera. Llevar el asunto a una judicialización con un sistema judicial tremendamente conservador y con una corte, bueno, Xóchitl la llevaba bien porque le iban a dar la razón en la vieja corte, pero el problema es que el sistema es demasiado lento. Por eso yo decía que en materia de opinión y en materia de censura o no censura, tendríamos que recuperar esta vieja idea liberal de que estos son asuntos tan importantes para el común de la sociedad, que se tienen que juzgar, sí, en una instancia judicial, sí, pero con jurados que nacen de la misma comunidad que está oyendo las noticias, viendo las redes sociales, para que ellos digan si realmente hubo impacto, si realmente ayudó al debate o no ayudó al debate. Van a ser decisiones siempre provisorias y de lo que se trata es ir acumulando experiencia para saber qué es lo que se vale. No me meto en detalles, pero uno de los grandes poetas de los beatniks, que ahorita se me está olvidando el nombre, peleó judicialmente, más bien le pelearon judicialmente porque decían que era pornográfico. Y tuvo que pasar un juicio largo, por cierto, para que un juez dijera, no, en realidad lo que está proponiendo él es poco común, pero ayuda a que debatamos la sexualidad. O algo así terminó siendo la sentencia. Pero eso fue una sentencia después de otras varias que habían sido muy conservadoras. Ahora, tenemos que tratar a todos exactamente igual. No estoy tan seguro y yo creo que hay un tema, nada más lo planteo, no me meto a él, que no hemos discutido. ¿Cuál es el impacto real de los grandes consorcios privados de comunicación, incluida ahí la prensa grande, tradicional? ¿Y cuál es el impacto del gobierno de la República? Ya no existe el Nacional Revolucionario y desde mucho antes de que lo cerraran le habían quitado su aguilita linda de la época cardenista. O sea, no hay medios oficiales. Y eso también es un problema porque es bien fácil defender la libertad
de expresión cuando el único que puede expresarla es Televisa y TV Azteca, o los grandes periódicos, o los que han tenido más éxito comercial en el YouTube y otras plataformas. Entonces, regreso a lo que dijo Corte, y es cierto, de nada nos sirve la libertad absoluta de Milton ni de John Stuart Mill si los medios están malamente distribuidos. Entonces, yo no pondré en el mismo saco al gobierno, porque el gobierno es el chiquito en este debate. Bien, Federico, gracias. Kurt, el Instituto Nacional Electoral ha determinado frenar las publicaciones del fideicomiso del PRI, eso lo digo yo, el fideicomiso del PRI, contra Morena, llamándolo narcopartido. ¿Qué opinas de estas decisiones que pues rápidamente, es más, por ahí tenemos incluso las imágenes de lo que ya ha estado buscando colocar el propio PRI, supuestamente para brincar o para eludir las restricciones que le ha puesto el INE? Dicen ahora esto, mira nomás, ¿qué dice aquí? Morena es, y con un ingenio pero perrísimo, Kurt, Morena es un N-arco partido. O sea, ahora ya de esa manera, hay por ahí inclusive algún otro, Morena es un conartidopar. Bueno, pues son parte de estas tretas o triquiñuelas. Pero ¿qué opinas, Kurt, de esas expresiones? Si políticamente deben ser respetados ese tipo de señalamientos entre partidos o si debe frenarse esa etiquetación. Kurt. No sabía que el PRI era fan de la poesía concreta brasileña, ¿no? Ya tienen una nueva beta ahí creativa ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos lados que analizar aquí. Me parece un caso muy interesante, sobre todo en el marco de lo que acabamos de platicar, ¿no? Un lado es que muy claramente este asunto de narco eso, narco el otro, nació, como dije, en el Instituto Baker con su Mexico Report 2024, ¿no? Acusó sin evidencia que iba a haber una colusión entre Morena y el crimen organizado en la campaña presidencial de 2024. Luego Tony Payan de ese instituto da una entrevista al Texas Observer, que es un medio del estado de Texas, ¿no? Donde repite la acusación sin fundamento. Y por supuesto que brinca la frontera y llega a la Reforma, porque dice instituto en Estados Unidos, que supuestamente siempre tiene mayor prestigio, de vínculo entre Morena y el narco en 2024. Y ahí va, ¿no? Nace todo eso, ¿no? Entonces no debemos ser ingenuos, ¿no? Todo eso de narco, lo otro, nace en un instituto en Estados Unidos con fines muy claros, ¿no? Y hay muchos borregos en la prensa mexicana lo repite y por supuesto los partidos lo repiten, ¿no? Esto dicho, ¿no? Vaya que ha sido un fracaso del PRI y el PAN. Esto de repetir todo, un día sí, el otro también, narco eso, narco el otro, narco el otro. Lo intentaron en enero, en febrero de 2024 con mucha prensa extranjera a su lado. ¿Qué pasó? Pues muy claramente, la brecha entre Sheinbaum y Xochitl González en este momento, Xochitl Gálvez, 10 puntos cambió. Es decir, Sheinbaum subió 5, Gálvez bajó 5. La popularidad de AMLO en ese momento sube unos 11 puntos. Si vemos encuestas estatales ahora mismo, los estados más calientes, donde ha habido tantas acusaciones de narco, eso, narco, el otro, pues Morena va muy bien en Sonora. Morena va a la cabeza en Chihuahua. Incluso con todo lo que está pasando en Baja California, Morena va a la cabeza ahí. Es decir, la estrategia de la oposición de repetir esto al cansancio no ha funcionado. De manera muy práctica, no ha funcionado. Pudieron haber estado elaborando otra estrategia de oposición un poco más pensado, pero no lo han hecho. Entonces, si Alito Moreno debería tener el derecho de poner eso en sus tweets personales, pues yo opino que sí, ¿no? Si viene de lo institucional o si está en un spot en televisión y radio con tiempos oficiales, uno podría argumentar que es calumnioso. Pero en general, ahí sí creo que funcionó el mercado de ideas de Federico, ¿no? Es decir, lo han repetido 10,000 veces y no ha funcionado.
no veo la necesidad de, de- de castigarlo, aunque sería cuestión de saber cuál es la ley electoral en este caso. Yo creo que tal vez es un exceso aplicarlo a los tweets personales de Alito. Y ahora pues da pauta a que puedan hacer su poesía concreta, tal vez. ¿No? Bien, invitamos a quienes nos escuchan a que nos acompañen terminando esta mesa. Vamos a tener una entrevista muy interesante con Gerardo Albarrán de Alba. Él así es consultor independiente, director de saladeprensa.org, que es una instancia en la cual mucho análisis, información para periodistas, pero además él ha sido defensor de audiencias en la Ibero 90.9, en Radio Universidad de Guadalajara, en el Canal 44, en Radio Educación, y particularmente fue el primer defensor de audiencias de un medio privado en MBS de 2011 a 2013, donde pues fue el primer defensor de la audiencia de la radio comercial en México y creó el primer código de ética. Vamos a platicar con él sobre este tema de la Defensoría de Audiencias y el código de ética, con la experiencia que tiene Gerardo Albarrán de Alba, que creo que es una voz sumamente calificada para platicarnos de todo esto. En fin, Federico Anaya, está el tema del INE en dos terrenos antes de que se nos acabe el tiempo. Lo relacionado con estas publicaciones del PRI contra Morena acusándolo de narcopartido, y al mismo tiempo instalando una comisión, el INE, para analizar y tratar de frenar las narcocandidaturas a puestos de elección popular. ¿Qué tanto pueden funcionar estos frenos desde el INE a presuntas narcocandidaturas? Uno, y dos, ¿qué tanto es adecuado que el INE se meta a frenar etiquetaciones de pelea, de guerra política entre partidos? Mira, los ultraliberales, por ejemplo, de los espacios de Televisa, dicen que no debería meterse en nada y que nos peleemos políticamente con todo. Y Cort dice una cosa bien interesante: de todas maneras, esta campaña bien orquestada desde el Baker Institute ha fracasado. La gente no se traga la idea de narcogobierno, narcopartido. Y no lo está haciendo. O sea, la gente sabe un poco mejor lo que está pasando y ya conoce a los que están debatiendo. Ahora bien, por cierto, ahorita andaba buscando en mis jornadas de los últimos 3 días, en la nota donde le ordenaron al PRI quitar estos spots, se los ordenaron quitar porque era el PRI, pero hace la aclaración el consejero, creo que es Castillo, del INE, que si el señor senador o diputado, ya no me acuerdo qué es, Alito, dice eso mismo dentro de su espacio como senador, pues es parte de sus privilegios legislativos y parlamentarios. Y ahí muy probablemente va la misma idea que dijo Corto ahorita, en su tuit personal tendría que ser libre. Ojo, yo creo que aquí lo que se nos olvida de pronto al gobierno en izquierdas y a la oposición en derechas es que la audiencia sí es una audiencia cada día más ilustrada, que aparte no le cree completa la historia a nadie, y que es más, es divertido ver cómo quienes estamos hablando en el espacio público metemos la pata y nos equivocamos. Me consta porque también luego yo me voy ahí de audiencia y es divertísimo eso, pero el público va a ir discerniendo correctamente, y no es nada más un mecanismo de mercado, es un mecanismo político. O sea, la gente va y vota. ¿Por qué la gente no vota por la oposición en las encuestas que hay ahorita en Sinaloa? Pues hasta Leo Zuckerman tuvo que aceptarlo, pues porque tampoco hay ninguna opción. Uno. Dos, ¿por qué la gente asume que el señor Rufo es un probable responsable? Que eso es lo que ha dicho hasta ahora el Estado mexicano. Acusó y un juez dijo: aquí hay probable responsabilidad, y por lo tanto vincula a proceso. Y la gente cree que efectivamente es un probable responsable. Porque todos los partidos han tenido problemas de abuso de poder. Entonces no es creíble que Rufo fuera una perfecta, maravillosa palomita como Fox quería decirnos. Entonces la gente tiene su propio criterio, y eso era lo que los revolucionarios ingleses del siglo XVII creían que era la verdadera salida del pleito religioso.
y ahora diríamos del pleito político, que es confiar en la gente, que la gente irá aprendiendo y juzgará a los actores de acuerdo con sus propios hechos. Acuérdense que lo único que necesitamos enterarnos como ciudadanía era que la compañera Xochitl Gálvez pues andaba en bicicleta y peleaba por el derecho de réplica, pero también se había construido una casa sumamente excesiva, y muy probablemente aplicando laxamente la ley, para no decir más. Y eso pega en la opinión y pega en los votos. Entonces, ojo, demasiada regulación siempre es mala y hay que oír al compañero defensor de audiencias, porque, ojo, el marco donde él fue defensor de audiencias en esos medios que acabas de comentar, no ha cambiado mucho. O sea, la cuarta transformación en esta materia tampoco ha hecho una revolución generalizada. Sí, así es, coincido totalmente. Kurt, ya vamos encaminándonos a la parte final de nuestro programa, pero quiero pedir tu opinión acerca del cierre de las escuelas militarizadas que ha anunciado la Secretaría de Educación Pública, y la propia presidenta ha dado su apoyo a esta medida, pero ¿cómo funcionan estas escuelas militarizadas? La de Ciudad Madero, que es la que está en el centro del escándalo, de la revisión, del escrutinio, con el nombre de un almirante nazi, Dönitz, y Sí. pues sin ningún problema. ¿Qué opinas, Kurt? Bueno, es curioso el asunto de las escuelas militarizadas que existen tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Un poco intentando en la época post-revolucionaria de um, agarrarse de la popularidad del ejército ahí, desde el sector privado, ¿no? Y crear escuelas que imitaba el estilo castrense, de mucha disciplina, ¿no? Con uniforme, con toda esta idea, ¿no? De ser una institución cuasi, digamos, militar, pero desde el sector privado, sin ningún reglamento o supervisión realmente militar, ¿no? Y ahí es donde entra el problema, porque vimos, bueno, ha habido varios casos, pero hubo el caso bastante triste de Dafne Zapata, pues tenía 13 años, fue a un campamento de verano, ¿no? En esta academia, Dönitz, ¿no? Ahí en Tamaulipas, y parece que fue sujeta a algún tipo de disciplina, ritual de iniciación, es decir, no es claro el caso, pero muy trágicamente perdió la vida. Su madre quiere que el caso sea clasificado como feminicidio, ¿no? La escuela alega que se trató de un accidente en la ducha, pero parece que murió por asfixia por inmersión, es decir, en fin, ¿no? Y eso es donde dio pauta a ese tipo de esa revisión de la idea de la escuela militarizada, ¿no? A cierto punto puedo entender la idea. Si vives, digamos, en un barrio de alto riesgo con una presencia del narco, tal vez vas a pensar que una escuela así va a brindar algún tipo de disciplina a tu hijo o a tu hija para evitar, pues, ir por el camino del crimen. El problema justamente es que son escuelas del sector privado que imitan una disciplina militar que puede llegar al abuso, ¿no? Muchas veces en todas las instituciones militares hay rituales de iniciación o hay castigos o incluso hay excesos que pueden poner en riesgo las vidas de las personas que están ahí, sobre todo si son adolescentes de 13 años. Vaya. Entonces, el problema es precisamente eso. Desde el sector privado, intentar imitar condiciones militares sin ningún reglamento, sin ningún código que rija el asunto, ¿no? Claro. Y ha habido varios muertos, ¿no? Entonces, pues, condujo eso realmente, ¿no? Trágico que tuviera que morir este adolescente para que pasara eso, pero ahí estamos, ¿no? Bien, gracias, Kurt.
Federico Anaya, entre tantas cosas, lo que usted seleccione para postrecito e ir cerrando nuestra mesa de 2 de este día, Federico. Una cosa, agarro el último pedacito del pastel de las militarizadas. Sí. Ese caso nos regaló un ejemplo de algo que sucede todo el tiempo en la burocracia del sector educativo. Esa burocracia, acordémonos, son 33 sistemas educativos distintos, y en el caso de Tamaulipas, el reconocimiento de validez que tenía esa escuela militarizada se lo había dado la Secretaría de Tamaulipas. No se lo había dado la federal. Luego la federal descubrió que en realidad desde el año 1943 ya no hay reglamentación sobre eso. En aquellos lejanos años hubo un reglamento. Y ese reglamento decía una cosa bien extraña, completamente inconstitucional e ilegal hoy en día, que era que las escuelas militarizadas dependían no de la SEP ni de las secretarías de los estados, sino de la Secretaría de la Defensa. Ese reglamento ya no existe, ya no es aplicable, pero la SEP y todas las secretarías de los estados se les olvidó revisar qué era lo que había pasado. Y entonces siguieron vegetando esas cosas que no están reguladas, que son contrarias a los varios modelos educativos que ha aplicado la nación mexicana en los últimos 50 años. O sea, no es algo contra la nueva escuela mexicana. Las militarizadas estaban fuera de frecuencia desde antes. Y la burocracia no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque son burócratas que se la pasan, si bien nos va, revisando los papeles y los documentos para ver que cumplan con sus informes las escuelas privadas que tienen REBOE. No van a visitar el lugar, no hacen una evaluación acerca de cuál es el modelo y cómo impacta eso a los estudiantes y estudiantas. Entonces, yo creo que deberíamos quedarnos con eso, porque aparte, todos nos dimos cuenta del caso por Dafne en Tamaulipas, pero ya empezamos a sacar la jornada en la editorial, creo que de hoy. Mencionó que por lo menos había otros 2 muchachos muertos, adolescentes, en los últimos 4 años. Y si seguimos escarbando, vamos a encontrar más y más casos. La pregunta es, ¿dónde estaban los burócratas? Claro. Bien, Federico, muchas gracias. Kurt, postrecito, por favor. Nada más quería señalar que alguien dijo en el chat algo muy interesante, ¿no? Que muchas veces las escuelas militarizadas son para castigar y disciplinar a los alumnos mal portados. Es decir, un poco algo conveniente desde las escuelas o a veces las familias, un poco como las mujeres mal portadas en la Irlanda de antes las mandaban a los conventos y de ahí no salían. Entonces hay que tener cuidado que esos lugares, porque ahora que los van a cerrar, no terminen teniendo esos efectos, ¿no? Buen comentario ahí. Pues en cuanto a la postre, ¿no? Yo diría que creo que han visto en esta semana que ha habido más ruido acerca del caso de Canal 11, y esto porque hay un acervo invaluable ahí, ¿no? Que data de pues, los años 60, que pues varios consideran que está en riesgo ahí, porque acervo en el Canal 11 estaba en proceso de ser digitalizado, y yo creo que más o menos un 60% está digitalizado, otro 40% no está, necesita condiciones de temperatura, de clima y demás, o podría ponerse en riesgo este acervo. Eso es un acervo del canal público, y es uno de los más importantes, porque el único otro acervo de ese tamaño más es Televisa, y vaya como Televisa cobra cantidades de extorsión para tener casi acceso a su acervo. Entonces, bueno, esto poner sobre la mesa el asunto de este acervo que está ahí en el Canal 11, ¿no? Que varios consideran que podría estar en riesgo si no se atiende el asunto de las condiciones en que están en el canal. Sí. Bien, pues Federico y Kurt, muchas gracias, y vamos a ver qué se acumula de aquí a la próxima vez que nos veamos. Pero por hoy, gracias, don Federico, gracias, Kurt, muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, gracias.